Sandra Gámez, psicóloga, nos acompaña ya en este consultorio que cada martes abrimos para cultivar nuestra salud emocional. Muy buenos días, Sandra. Buenos días, Ana. Muchas gracias. Mira, antes de entrar en materia, en el tema que teníamos previsto para hoy, a mí me gustaría preguntarte por esa situación, ese vuelo que durante 4 horas sobrevoló ayer el cielo de Madrid, en una situación preocupante porque el piloto avisó de que había un problema en el tren de aterrizaje, que volaban con un solo motor y que fíjate que era una situación en la que iban a tener que aterrizar. Entonces me sorprende, he leído la noticia en distintos medios y, por ejemplo, en el periódico El País indica el testimonio de Eduardo Íñigo, del hijo del famoso periodista, ¿verdad?, José María Íñigo, que iba en ese vuelo y que cuenta que al principio hubo cierto nerviosismo. Claro, iban a Canadá, el vuelo de repente tenía problemas y aunque el piloto dijo, señores, tranquilidad, pero qué situación, ¿no? ¿Cómo se afronta esto? ¿Y qué capacidad de superación tenemos las personas? Porque lo curioso es que la gente se calmó y continuó incluso viendo series de televisión en sus tablets o leyendo libros, Sandra. Pues sí, Ana, en esos casos lo más recomendable siempre pues es hacer caso a las pautas que los profesionales de la tripulación están preparados para ello, pues hacer caso de las pautas y confiar en los profesionales que están preparados para sobrellevar este tipo de situaciones, y cualquier problema, cualquier dificultad no quiere decir que tenga que ocurrir nada negativo. Se puede controlar, como en este caso lo controlaron muy bien los profesionales, y sobre todo confiar en las manos en las que estamos de los profesionales y sobre todo centrar nuestros pensamientos en ese momento hacia lo positivo, que es lo que nos va a generar esa calma y ese autocontrol, y nunca hacia lo negativo, confiando en las pautas que nos den los profesionales de la tripulación. Qué importante mantener la calma. Fíjate que yo he pensado, porque han salido en televisión, incluso en YouTube, algunas imágenes de móviles que grabaron los pasajeros cuando ya el avión por fin estaba tomando tierra en Madrid. Y yo pienso, digo, ¿cómo pudieron grabarlo? Yo estaría totalmente paralizada por el terror, porque claro, el aterrizaje siempre en un vuelo es el momento más sensible. Me ha impresionado mucho eso, ¿no? Cómo se consigue controlar en una situación que puede ser de pánico y en fin, qué pasaje, de verdad, con una actitud sobresaliente en ese sentido. Seguro que los profesionales que iban a bordo lo hicieron fenomenal y consiguieron dar esa confianza a los pasajeros para que mantuviesen la calma y pensasen en que todo iba a salir bien, como así fue. Sí, es verdad que también en las crónicas que relatan los diarios incluyen esa apreciación, Sandra, que las azafatas dijeron, bueno, que todo va a ir bien, que consiguieron trasladar a las personas que volaban ese mensaje de tranquilidad. La confianza es una cuestión siempre importante, el optimismo, Sandra, pero hoy que visitas por primera vez este estudio, hemos escogido una cuestión que abordas en tu consulta, en tu consulta con tus pacientes, y que es algo muy importante. Yo creo que va a ser un buen punto de partida, porque vamos a hablar de la autoestima. Sí, Ana, pues mira, en relación a lo que estábamos hablando, la confianza no solo en los profesionales o en lo que nos ocurre alrededor, también la confianza en uno mismo, que de eso va la autoestima, ¿no? Esa percepción que tenemos sobre nosotros mismos, que tiene que ser positiva y confiando en nuestras capacidades y valores que tenemos. Uh-huh. Hay muchos pacientes que acuden a un consultorio psicológico porque no tienen autoestima. ¿Es algo que descuidamos? ¿Nos queremos poco por lo general? En general nos queremos no poco, muy poco muchas veces, y a veces no somos conscientes de ello. Las personas suelen acudir a consulta quizás porque estén deprimidas, porque tienen problemas a la hora de gestionar sus emociones o tienen una dificultad que no saben cómo afrontarla, y por el camino se van dando cuenta que una de las bases por las cuales no saben afrontar esas situaciones es en parte por esa baja autoestima, por esa falta de confianza en uno mismo, que requiere un autoconocimiento muchas veces que no tenemos de nosotros. Uh-huh. ¿Y qué problemas puede ocasionar a una persona el no quererse o el quererse mal?
Pues ten en cuenta, Ana, que una persona que no se valora parte de la base de que no se conoce y que la percepción de aquello que conoce de sí mismo solamente tiene un aporte negativo. Entonces eso genera una serie de frustración, de descontento a nivel general, emocional, que nos condiciona a la hora de comportarnos, tanto con nosotros mismos como con las personas que nos rodean. Entonces eso va a afectar, nos va a ocasionar consecuencias sin darnos cuenta de forma negativa en cómo nos relacionamos con los demás. ¿Puede llegar a provocar depresión o ansiedad de una forma crónica o incluso grave? Sí, claro, por supuesto. El no valorarnos, el no conocernos, el no saber afrontar de forma positiva lo que nos ocurre porque no confiamos en nuestras capacidades y no sabemos utilizar bien esa herramienta, puede generar una dificultad a la hora de afrontar el día a día. Y ese afrontar el día a día puede conllevarnos a un estado depresivo o a no saber gestionar de forma positiva nuestras emociones y nos puede, por consecuencia, afectar a la hora de cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, en nuestro trabajo y, por consiguiente, pues nuestro estado de ánimo. He estado consultando, Sandra, un test, digamos, para saber, para diagnosticar si una persona sufre autoestima. Y tengo que confesarte que me han sorprendido los puntos con los que se relaciona la falta de confianza en uno mismo. ¿Qué le pasa a una persona que no tiene autoestima? Mira, voy a leerte y tú, si te parece bien, me puedes ir corroborando si esto verdaderamente, clínicamente es así. Una persona con falta de autoestima no tiene seguridad en sí misma. No expresa sus gustos u opiniones por miedo a ser rechazada. No se siente merecedora de cosas buenas en la vida, que esto es verdaderamente grave. No se relaciona con los demás como le gustaría porque piensa que no va a hacerlo bien y que van a dejarla de lado. Y necesita la aprobación de los demás con mucha frecuencia. ¿Esto es así? Esto es así. A veces de forma más intensa o de forma más moderada, pero esto es así. La autoestima está relacionada de forma directa con nuestra asertividad, que es la capacidad que tenemos las personas para saber decir sí cuando queremos decir sí y sobre todo para saber decir no. A veces las personas con falta de autoestima generan tal inseguridad que necesitan la aprobación constante de los demás. Entonces, decir un no a los demás a veces cuesta por miedo al rechazo, por miedo a que nos entiendan, por miedo a que no nos acepten. O sea que a una persona con una falta de autoestima le va a costar más imponer su criterio. Exacto, o defender su idea de forma democrática y de forma respetuosa, que de eso trata la asertividad, nunca invadiendo al otro, pero sí defender tu idea de forma respetuosa. Hay una cosa que yo creo que es sana, Sandra, y que a veces nos cuesta mucho, que es el aprender a decir que no. Exacto. ¿Esto le pasa a una persona que tiene falta de autoestima? Sí. Por supuesto, nos cuesta decir que no a determinadas cosas que nos piden o que nos solicitan, pero que por miedo a que esa persona se enfade con nosotros, no nos entienda, nos rechace, al final acabamos cediendo terreno y eso nos va mermando. Y luego, lo peor de todo, que luego nos sentimos mal con nosotros mismos por haber hecho algo que realmente no es lo que deseábamos. Entonces así se entra en un bucle que emocionalmente puede ser bastante peligroso, cuanto menos provocará inquietud. Claro, nos genera un malestar que a veces no sabemos cómo desatascar o qué es lo que nos pasa o de dónde viene y nos genera un malestar constante, a veces con nuestra propia imagen, a veces con las relaciones con los demás, porque tenemos un deseo constante de ser aceptados, de ser queridos, de ser aprobados, también con nuestro propio cuerpo, podemos degenerar ese estado de ánimo a diferentes ámbitos, a nivel laboral, esa aprobación constante también de las personas con quien nos relacionamos o quien trabajamos. Suelo atribuir a causas externas mis logros
Y a causas internas, mis fracasos. ¿Esto lo dice una persona a la que le falta esa autoestima? Sí, porque las personas con una baja autoestima tienden a ver sus logros tan pequeños que no los valoran, no les dan importancia. Pero, sin embargo, los fracasos le ponen una carga emocional excesivamente grande. Dan demasiada importancia o protagonismo a las cosas malas que les pasan y, sin embargo, sus logros, las cosas que les salen bien, de aquellas que se esfuerzan, no son capaces de valorarlas o ponerlas en prioridad. Eso también pasa en cómo vemos a los demás. Cuando vemos un logro de los demás, una persona con baja autoestima le da un mérito impresionante y, sin embargo, los defectos de otros incluso los pasa por alto. Es justo lo contrario que hace con ella misma. Lo que pasa con la autoestima es que quizá, pienso yo, es difícil de autodiagnosticar cuando no va bien. Tú puedes padecerla, pero no saberlo. Es decir, incluso puedes no saber lo que es la autoestima. ¿Cuál es el perfil de la persona propensa a padecer esa falta de confianza en sí mismo? Pues suelen ser personas inseguras, que dudan para todo, que les cuesta tomar decisiones, que les cuesta decir que no, que les cuesta llevar una relación sana con su pareja, con las personas que les rodean o incluso con sus hijos o en el trabajo. Suelen ser personas que les cuesta la gestión de las emociones también y a veces no nos damos cuenta, tenemos un malestar y no sabemos por qué. Estamos tocando muchos aspectos. Estamos tocando ansiedad, depresión, confianza. Creo que de alguna manera o de otra la autoestima está como en el centro, ¿no?, del universo emocional. Exacto, porque la forma en que nos percibimos va a condicionar la forma en que nos sentimos y por consiguiente va a hacer que actuemos de una forma u de otra. Esa forma de afrontar la vida nos va a ayudar a conseguir nuestros logros o no. Es imposible, por lo tanto, para establecer la importancia del asunto que hemos traído hoy, hay que tener claro que sin autoestima uno no puede estar bien. No puede estar bien, porque necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos y, sobre todo, vernos consiguiendo esas metas, confiando en nosotros mismos para poderlas lograr. Y todo ser humano necesita sentirse bien, necesita sentirse confiado y, sobre todo, orgulloso de aquello que hace. Entonces, en cualquier tratamiento psicológico va a ser el único rasgo que siempre de alguna manera o de otra mejore, ¿no?, si ese tratamiento culmina con éxito. Totalmente. Una de las herramientas que más trabajamos en consulta son las herramientas para fortalecer la autoestima, porque está en la base de la mayoría de los problemas de hoy en día de nuestra sociedad y sobre todo nos va a ayudar para aprender a afrontar la vida y aquellas situaciones que nos van ocurriendo de forma exitosa. ¿Y tú por qué crees que ocurre esto, Sandra? ¿Por qué nos queremos tan poco? Vivimos de alguna manera bajo ese espejo o frente, mejor dicho, ese espejo de las redes sociales. Siempre pensamos que todo lo demás es mejor que lo nuestro. ¿Por qué ahora mismo es tan común este problema? A veces por desconocimiento no cultivamos esa parte de nosotros. Vamos al gimnasio, intentamos cuidar nuestra alimentación, que es importantísimo para nuestro bienestar físico, pero a veces dejamos de lado el mundo de las emociones, el autoconocimiento, que cada vez más se va cultivando, pero es cierto que hay un gran desconocimiento de esta área que es tan importante para sentirnos bien y para conseguir aquellos logros que nos planteamos. A veces también vivimos en una sociedad en la que nos plantean un exceso de perfeccionismo, donde nos comparamos de forma constante con lo que nos rodea. El mundo de las redes sociales, que es una herramienta muy útil, pero a veces se puede volver en nuestra contra si no la sabemos usar de forma adecuada o si la usamos solamente para compararnos con la vida o con lo que hacen o dicen o tienen otras personas. Eso va haciendo que ese punto de comparación constante, si no tenemos una satisfacción en nosotros mismos, va haciendo que nos genere un malestar. ¿Puede ser muy guapo, muy alto, muy listo, tener un bienestar económico y tener falta de autoestima? Por supuesto, porque es la percepción que tenemos de nosotros. Muchas veces no es lo que somos, es lo que percibimos de nosotros mismos, que no cuadra. ¿Esto es algo que hay que cultivar desde la infancia?
Por supuesto, esto tiene una raíz también en la infancia, porque los niños ya a partir de los 5 o 6 años ya son capaces de decirte en qué son buenos y en qué no. Y eso va a depender de los mensajes que les den las personas que están a su alrededor, los padres, los profesores, los compañeros. Por eso es muy importante que las personas que nos escuchen tomen conciencia, si tienen niños a su alrededor, de que es muy importante corregir aquellos comportamientos que no están bien, pero siempre desde la crítica constructiva y siempre poniendo en contraposición los valores y las cualidades de los niños para potenciar esa confianza en sí mismos y crezcan desde una infancia y una adolescencia sana. ¿Y es desde la infancia o incluso desde que son bebés cuando tenemos que comenzar a preparar a los hijos? Porque no sé yo si pasar mucho tiempo con nuestros niños es de alguna forma una herramienta en la que ya les estamos dando confianza y seguridad. Sí, de lo que tú hablas es del apego del vínculo desde que el bebé nace hasta que se va desarrollando. Pero la autoestima, sin embargo, es la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y eso hasta que el niño no va madurando cerebralmente, no son capaces de percibirse a sí mismos. Cuando son bebés, los bebés nos tienen a nosotros como madre o como padre, en ese vínculo afectivo. Pero conforme el niño va creciendo, la autoestima va dando paso a esa percepción, a esa madurez cerebral que va haciendo que tenga una percepción de sí mismo. ¿Qué imagen tienen esos niños de sí mismos? Es muy importante. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer nunca con un adulto o con un niño que puede ir en contra de esa autoestima? Nunca criticar de forma destructiva o hacia la persona, siempre dando las pautas de aquel comportamiento y sobre todo fijándonos no en la persona, sino en el comportamiento que tiene que mejorar. Y nunca en la persona, nunca criticar a la persona de forma directa como un insulto que puede llevar a ese deterioro de su imagen, sino a aquellas partes de su conducta que deben mejorar y no a su persona. Porque de lo contrario estamos hablando de que las consecuencias pueden ser nefastas. Se puede padecer una ansiedad, hemos comentado una depresión, ¿no? Por esto. A la larga sí. Por ejemplo, Ana, no es lo mismo decirle a un niño qué malo eres que decirle qué mal te portas o tienes que portarte mejor. No es lo mismo. Lo primero ataca a su persona, qué malo eres, y lo segundo ataca a su comportamiento. Le estamos indicando qué área tiene que mejorar. O en aquello que se tiene que comportar mejor. Es un poco por ahí por donde tenemos que ir indicando. ¿Cómo se puede cambiar todo con los matices del lenguaje, con el tono y con la actitud, ¿verdad? Totalmente. Frente al otro. Exactamente. Siempre puede haber ahí un universo. Por lo tanto, se puede curar una falta de autoestima, pongámonos en un extremo, ¿no? Para ir al polo. ¿Se puede solucionar una persona que tenga de forma crónica una falta de querencia hacia sí mismo importante? ¿Esto cómo se hace? ¿Qué tratamiento tiene? Sí, en psicología tenemos muchas herramientas para mejorar la autoestima y sobre todo vamos a ir interviniendo en todas las áreas de la persona que se pone en nuestras manos para ir ayudándole a controlar esos pensamientos negativos, a conocerse mejor, a valorar sus logros, a valorar sus cualidades, a encontrar ese apoyo en ella misma o en él mismo y sobre todo a ir cumpliendo objetivos para que se vaya dando cuenta de que si uno confía en uno mismo y se esfuerza, es posible conseguirlo. O sea que tiene un tratamiento de terapia. Sí, tiene un tratamiento de terapia o unas pautas que los psicólogos vamos dando dentro de la terapia para que esta persona en casa, en el día a día, vaya siguiendo esas pautas. ¿Y cuántas sesiones serían necesarias para abordar el problema y tratar de solucionarlo? Va a depender de la persona que tengamos delante y de los problemas que esta persona presente. Lógicamente, a veces la autoestima no viene sola, viene acompañada de otros conflictos a nivel familiar, de pareja, laboral, pero normalmente si damos las pautas adecuadas y la persona se esfuerza y pone una actitud positiva en ello, se requiere un poco de tiempo, pero no es un tratamiento difícil de lograr o conseguir. ¿Cómo podemos querernos bien? Pues sobre todo conociendo
las cualidades y conociéndonos a nosotros mismos, también nuestros defectos para aceptarnos tal y como somos, y aquellas áreas que nos disgusten también trabajar para mejorarlas, ¿por qué no?, dentro de lo posible, pero también aceptando nuestras cualidades y tenerlas más presentes, reconociendo más nuestros logros y valorándolos más, el esfuerzo que hacemos cada día por conseguir aquello que nos planteamos, porque si analizamos todo lo que hacemos al cabo de un día, hacemos muchas más cosas bien que mal, pero muchas veces solamente nos fijamos en las cosas que nos salen mal. Sí, a veces, alguna vez he escuchado, bueno, o he leído también, que un buen ejercicio es antes de ir a dormir, recordar al menos 10 cosas buenas que te hayan pasado a lo largo del día. Por ejemplo. Y tú dices, 10 cosas, son muchas cosas, seguro que no me han pasado 10 cosas buenas, pero si tú empiezas, a lo mejor el primer día no encuentras 10, pero el segundo o el tercero sí que vas a ser capaz de distinguir 10 situaciones que a lo largo de ese día te han ocasionado un disfrute, un momento de alegría, un momento de felicidad, y eso podría contribuir, ¿no?, a afianzar la autoestima. Por supuesto, eso sería un ejercicio magnífico. Aquellas personas que nos estén escuchando lo pueden hacer poco a poco, y si 10 son muchos, puedo empezar por 5 y poco a poco ir aumentando mi lista. También pensar en todos los logros que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida, aquellas situaciones que eran difíciles, aprender de ellas, porque yo digo que cuando nos ocurren situaciones difíciles en la vida, cuando las hemos superado, es un logro que tenemos que remarcarnos y aprender de ello, ¿no? Si lo hemos conseguido es porque tenemos capacidad para poderlo hacer, y tenemos que tener presentes esas capacidades que tenemos. Eso ya es la resiliencia. También tiene que ver con la resiliencia, con la capacidad de afrontar los problemas y aprender de ellos. Las personas con autoestima, Sandra, son capaces de disfrutar de un gran número de actividades. Es curioso, ¿verdad? Claro, porque una persona que se siente bien consigo misma, que se acepta y se valora, mantiene una emoción positiva. Eso te lleva a que cualquier actividad que emprendas sepas valorarla y sepas disfrutarla, y por consiguiente nos afecta de forma positiva a nuestro estado de ánimo. Sandra, pues unas recomendaciones finales para que tengamos en cuenta, para que podamos compilar todos estos argumentos tan interesantes que has aportado con respecto a la autoestima. Pues yo recomendaría que disfrutásemos más de nosotros mismos, nos aceptásemos más como somos, con nuestras cosas buenas y con nuestras limitaciones, que no aspirásemos a ser perfectos, porque nadie lo es, y tenemos que aceptar que tenemos que convivir también con aquellas cosas que no están tan bien, y fijarnos más en aquellas cosas que nos gustan, que nos hacen disfrutar, dedicarnos más tiempo a nosotros mismos, hacer cosas que nos vienen bien para nuestro estado de ánimo, y sobre todo repasar toda esa lista de cualidades y logros que tenemos ahí en el baúl y que a veces no sacamos y que tenemos que poner más en valor día a día. Perfecto, Sandra. Ha sido hoy tu primera intervención aquí en nuestro estudio. Me gustaría saber, si queremos acudir a ti, dónde podríamos encontrarte y cuáles son los problemas, ¿no? Si tienes alguna especialidad que abordas como psicóloga en tu profesión. Nosotros tenemos un centro multidisciplinar donde se encuentra el área de psicología, en la cual yo soy la responsable. El centro se llama Centro Equilibra, está en Benalmádena, justo en el centro de Arroyo de la Miel, y para aquellas personas que necesiten trabajar cualquier aspecto en su vida y quieran mejorar, pues allí les atenderemos muy gustosamente para ayudarles a mejorar. Sandra, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer tenerte aquí esta mañana. Igualmente, Ana. Unos consejos muy valiosos que confiamos en que hayan ayudado de alguna manera a nuestra audiencia. La verdad es que ha sido un punto de vista muy interesante. Esperamos verte por aquí muy prontito, Sandra, de nuevo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme.